La abrimos. Estamos en Cholula y va a caer una tormenta, al parecer. Estamos aquí para buscar dulces típicos mexicanos. Hola amigos, si leyeron el título ya saben lo que haremos. Probaremos una gran variedad de dulces mexicanos. ¡Qué rico! Algunos son más locales, otros más comerciales, pero todos son mexicanos. Así que sin más preámbulos, comencemos con la tortura. Voy a empezar con el mazapán. Este dulce es muy típico. Está hecho de cacahuate. El dulce es muy frágil. Está hecho como de un polvo compactado. Entonces debe ser súper cuidadoso y la mayoría de las veces se deshace. ¡No! ¡Lo he roto! Así que vamos a agarrar un pedacito y probarlo. Es muy dulce, tiene sabor a cacahuate, pero es sutil y predomina lo dulce. Como es muy dulce, para mi gusto, le voy a dar un 5. Este es el siguiente que vamos a probar. Se llama Lucas Gusano. En sí, este es un chamoy líquido, un chilito. A lo que yo recuerdo, no pica, no está enchiloso realmente. Ok, vamos a abrirlo. Ya. Le quitas la tapita y queda así. Entonces, para que salga el dulce, lo apachurras. Y se supone que va saliendo. Es chamoy. Saladito, poquito dulce, nada picoso. Muy rico. Yo de chiquita, lo que hacía con este era dibujar. Y en la mano me hacía figuritas. Y luego me las comía. No es tan higiénico, yo lo sé, pero como niño es divertido estarte pintando la mano y chuparlo. A este le doy un 8 de 10. Siguiente, este se llama Indy Dedos. La descripción dice dulce, acidito y picosito. Vamos a ver qué tal. Sí huele picante, un poco. Ok. Está muy bueno. Este me gusta mucho. Es el tipo de sabores que me encantan. Sabe a chamoy, chile, dulce, sí pica. Iba a decir que no pica, pero sí, un poco. Leve. Para los estándares mexicanos es leve. Para una persona que no acostumbra a comer chile, creo que le picaría, sí, algo. A este le voy a dar un 9 de 10. Rico. Vamos a seguir con estas. Estas son las favoritas de mi esposo, el señor Esposito. Siempre me dice cosas buenas de este dulce. Vamos a ver si es bueno. Estas son unas gomitas, sabor piña y mandarina. Salieron 3 en una, están pegadas. Está rico. La gomita efectivamente sabe a mandarina, como ese cítrico, rico. El chilito es más dulce que chile. A mí sí me gustan los dulces un poco más picositos, más ácidos. Esa es mi preferencia personal. Pero está bueno, son ricos. Yo creo que si vas empezando apenas a consumir dulces mexicanos y chile sobre todo, es una buena forma de empezar. A este le voy a dar un 7.5, solo porque me gustaría que estuvieran más ácidas. Vamos a probar Son las obleas rellenas de cajeta.
Es una oblea gigante. Está rico. La cajeta es uno de los dulces más ricos, yo creo. Para mí, profundo. Este es difícil que a alguien no le guste. Por eso le doy un 8. Vamos a probar uno de mis favoritos, los Squinkles. Se llaman salsagueti porque parecen espaguetis. Abres la salsa, se la pones. Esta salsa para las papas es buenísima. Me encanta. Muy buenas. A este dulce yo le doy un 9.5. Es muy bueno. Siguiendo con los squinkles, vamos a probar este. Este es el squinkle gigante relleno. Es muy parecido a los otros, solo es gigante y está relleno. El dulce es como una goma dura, entonces eso no me encantó. Los salsaguetis son más blandos, así que por eso le voy a dar un 7 de 10. El siguiente son glorias. Este es un dulce de leche de cabra y tiene nuez. Así viene. Es parecido a la cajeta. Esto es delicioso. Se derrite en tu boca. Es como un caramelo. Es lo más cercano a lo que podría comparar el sabor, pero la textura es más cremosa. Me encanta que tiene los trocitos de nuez y lo hacen un poquito crunchy. Se merece un 9 de 10. Voy a ocupar ir al dentista por tanto dulce. El siguiente es pelón, pelón rico. Es un dulce súper famoso de aquí de México. Es muy comercial. Y le sale el dulce así. Y lo dejas pelón. Sí predomina el sabor a limón artificial que le quisieron poner. No me encanta. Le doy un 7 de 10. El siguiente es Zumba, goma de sandía. Vamos a ver qué tal. Dice gomita sabor sandía, cubierta de dulce sabor tamarindo. Se ve bueno, la verdad. Así se ve, es una bola gigante. Vamos a ver qué tal. Oh, está muy bueno. Ahí se puede ver la gomita de sandía. Es justo lo que me gusta. Acidito, un poco de dulce y chile. No pica mucho, la verdad. Le doy un 8.5 de 10. El siguiente es la rocaleta. Esta es una paleta. Tiene varias capas. Le vas chupando y va cambiando el color hasta que pasas a otra capa y cambia. Y el centro es un chicle. Sí, este rojo sabe a chamoy, poquito chile. No me encanta, la verdad. Sabe como muy procesado. Esa capa es más rica. La amarilla es más ácida, más enchilosita. Se me hace muy artificial. Lo único que vale la pena es el chicle de adentro. Lo siento si hago enojar a alguien con mi opinión, porque esa es una clásica y a muchos les gusta, pero a mí no. Por eso le voy a dar un 6. El siguiente es Lucas. Paleta de caramelo sabor chamoy con chile en polvo. La abrimos. Respiré todo el chile. La abrimos y aquí está la paleta. Todo eso que ven es chile en polvo. Y aquí adentro hay más chile todavía.
La cierras ya que chupaste toda. Le bates. No respires el chile. Y se vuelve a empanizar la paleta de chile y vuelves a chupar. De chiquita me gustaba pero ahorita el sabor no está bueno. Solo pica y no hay tanto sabor. Como casi me mata, le voy a dar un 5. Este es el siguiente. Es un dulce de tamarindo. Huele potente. Tiene las semillitas de tamarindo aquí adentro porque es natural. Se ve picante, pero no creo. Estos suelen ser dulces. Sí está picante. Me gusta porque es natural, no como otros de aquí muy procesados. Se siente natural. El tamarindo, delicioso. Yo creo que a muchos de ustedes les gustaría. Solo si está enchiloso, cuidado. A este le doy un 9. Perdón. Tuve que tomarme una pausa para tomar agua porque me empalagué de tanto dulce. Espero les haya gustado ver lo que comen los mexicanos de chucherías. Es súper típico ver a los niños en las escuelas correr con sus dulces, ir a la tiendita a comprarlos y salen con su bolsa llena de dulces. Es algo que es gran parte de la cultura. Sin embargo, todo esto, como vieron, tiene exceso de azúcares y calorías. Así que si van a probarlos, por favor, todo con medida. Por algo somos el país número 1 en obesidad. Es triste, pero cierto. Espero hayan disfrutado este video y no olviden darle like y suscribirse. Gracias. Adiós.